Había pasado exactamente 2 años, 3 meses y 17 días desde la última vez que había escuchado la voz de su madre. Los contaba, no por nostalgia, sino porque cada uno de esos días había sido una prueba de fuego que había superado sola, reconstruyéndose a sí misma ladrillo por ladrillo, cicatriz por cicatriz. Y entonces llegó el sobre. No tenía remitente, solo el nombre de un bufete de abogados en la esquina superior izquierda, Hargrove and Associates. El papel era grueso, formal, el tipo de papel que usaba la gente que quería que sintiera su peso antes de leer una sola palabra. Lo sostuvo entre los dedos durante un largo momento en el umbral de su apartamento, con el frío de noviembre entrando por la puerta abierta, y algo en su pecho se apretó de una manera que reconoció demasiado bien. Era el miedo antiguo, el de la niña que esperaba en el pasillo a que el volumen de las peleas bajara lo suficiente para poder ir al baño. Lo leyó una vez, luego otra. Y entonces, en medio del silencio absoluto de ese apartamento que había construido como un refugio contra todo lo que ese papel representaba, soltó una carcajada. No una risa suave, educada, contenida. Una carcajada real, profunda, que le sacudió los hombros y le llenó los ojos de lágrimas. El tipo de risa que solo nace cuando algo es tan absurdo, tan perfectamente ridículo, que el cuerpo no encuentra otra forma de procesarlo. Pero para entender por qué se rió, hay que entender primero lo que ese silencio de 2 años había costado. Valeria tenía 31 años cuando decidió desaparecer de la vida de sus padres. No fue una decisión tomada en un momento de rabia, aunque la rabia había estado ahí. Sí, siempre había estado ahí como un fuego de fondo que aprendió a ignorar desde pequeña. Fue una decisión tomada en frío, con una lucidez dolorosa, después de una conversación de Navidad que duró exactamente 4 horas, y la dejó sintiéndose como si alguien le hubiera sacado el aire del cuerpo con una bomba de vacío. Creció en una casa donde el amor era condicional con tanta naturalidad que tardó años en entender que eso no era normal. Su padre, Ernesto, era un hombre de silencios largos y exigencias cortas. No gritaba, eso era lo más confuso. Simplemente retiraba su presencia cuando ella fallaba, cuando no alcanzaba la nota que esperaba, cuando elegía algo distinto a lo que él habría elegido por ella. Y su ausencia dolía más que cualquier grito, porque era silenciosa, clínica, como una sentencia dictada sin juicio. Su madre, Carmen, era otro tipo de herida. Era el tipo de mujer que usaba el sacrificio como arma, que recordaba cada cosa que había hecho por su hija con una precisión asombrosa, como si llevara un libro de contabilidad emocional, donde cada gesto de amor estaba anotado junto a su precio. Después de todo lo que he dado por ti, era la frase que abría cada conversación difícil, el preámbulo de cualquier manipulación, la llave maestra que abría la culpa de Valeria con una eficiencia brutal. Durante décadas, Valeria había aprendido a bailar esa danza, a hacerse pequeña, a dar respuestas que no provocaran tormentas, a llamar los domingos, aparecer en las Navidades, sonreír en las fotos familiares con la misma expresión entrenada de quien sabe exactamente cuánto espacio puede ocupar antes de que el ambiente cambie. Pero ese diciembre algo se rompió. Había llegado a la cena con una noticia. Había conseguido un puesto en una empresa en otra ciudad. Una oportunidad real. El tipo de salto profesional que había perseguido durante años. Lo contó con la voz de quien espera, con cierto miedo pero también con cierta esperanza, algún tipo de reconocimiento. Lo que obtuvo fue un silencio de su padre que duró exactamente 12 segundos, que ella contó, y luego la voz de su madre diciendo, «Siempre tan egoísta. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando seamos mayores y estés a 800 kilómetros?» No hubo pelea. Eso también era parte del patrón. Valeria recogió su bolsa, dijo que tenía que volver porque se había olvidado de cerrar el gas, y condujo 3 horas de vuelta a su apartamento en completo silencio. Y en algún punto de esa autopista oscura, entre el kilómetro 180 y el 200, tomó la decisión. No más. Los bloqueó. En el teléfono, en el correo, en las redes sociales. Escribió una carta, una sola, explicando con una calma que le costó 4 borradores que necesitaba distancia y que no estaba dispuesta a seguir teniendo conversaciones que la dejaran sintiéndose como una carga. No pedía disculpas. No esperaba respuesta.
Solo dejaba constancia de que existía, de que había tomado una decisión adulta y de que necesitaban respetarla. Los primeros meses fueron los más difíciles, no porque los extrañara de la manera en que se extraña a alguien que ama sin condiciones, sino porque la ausencia de ese dolor constante, de esa tensión permanente, se sentía extraña. Como cuando llevas tanto tiempo con un dolor de muelas, que cuando te lo quitan no sabes bien cómo usar la mandíbula. Fue a terapia. Leyó. Habló con amigos que la habían visto durante años minimizarse y disculparse y doblarse para caber en el molde que le habían diseñado. Empezó a aprender cosas sobre sí misma que no sabía. Que le gustaba el silencio de las mañanas sin ansiedad. Que podía tomar decisiones sin consultar si eran las correctas según algún estándar externo. Que tenía opiniones propias que no necesitaban aprobación para ser válidas. Aceptó el trabajo. Se mudó. Construyó una vida que era completamente suya. Y entonces llegó el sobre. Hargrove & Associates era el bufete que su familia usaba desde hacía 30 años. Lo sabía porque había sido arrastrada a alguna reunión aburrida de adultos cuando era adolescente, y el nombre había quedado grabado en algún rincón de su memoria. Verlo en ese papel le produjo una contracción instintiva, como la que produce el nombre de un lugar donde alguna vez te hicieron daño. Lo abrió de todas formas. El documento tenía 4 páginas. Papel membretado, lenguaje legal, esa prosa árida que los abogados usan como si la claridad fuera sospechosa. Y mientras leía, fue necesitando leerlo 2 veces porque la primera no podía creer que fuera real. Sus ojos seguían tropezando con las mismas frases. Sus padres la estaban demandando. No por dinero, no por ninguna deuda real o tangible. La estaban demandando por daño emocional infligido mediante el abandono voluntario y premeditado de la unidad familiar. Una categoría legal que el documento describía con una seriedad absoluta, como si fuera algo que existiera, como si una persona adulta pudiera ser demandada por dejar de hablar con sus padres. Había más. El documento detallaba, con fechas y todo, los daños que su silencio había causado. La madre había necesitado tratamiento psicológico. El padre había sufrido deterioro de su bienestar emocional. Las navidades habían sido devastadas. Un cumpleaños, el número 70 de su padre, había transcurrido en Minas Gerais una atmósfera de duelo y ausencia impuesta. Y en el punto 4, sección B, el documento solicitaba como compensación, entre otras cosas, que Valeria retomara el contacto regular y sostenido con la familia, definido como mínimo una llamada semanal de no menos de 30 minutos, y una visita presencial cada 2 meses. Un tribunal de amor forzado, documentado, con membrete de abogado. Leyó ese punto 3 veces, y fue en la tercera lectura, cuando sus ojos encontraron la frase visita, presencial de carácter obligatorio, cuando la risa llegó. Primero como un temblor en los labios, luego como algo que ya no podía contener, algo físico y urgente que salió de un lugar muy profundo, de ese lugar donde llevaba 2 años acumulando todo lo absurdo, todo lo desproporcionado, todo lo perfectamente irónico de haber sido criada por 2 personas que habían convertido el amor en una transacción y ahora querían cobrarla en un juzgado. Se rió porque era la confirmación más perfecta que podría haber recibido de que había tomado la decisión correcta. Se rió porque 2 años de terapia, de trabajo interno, de reconstrucción silenciosa y dolorosa, y sus padres habían usado ese tiempo para encontrar un abogado dispuesto a redactar ese documento con cara seria. Se rió porque en algún lugar de ese bufete, alguien había cobrado por hora de trabajo para escribir las palabras duelo y ausencia impuesta, en referencia a un cumpleaños. Pero cuando la risa pasó, lo que quedó no fue alivio, fue algo más complicado. Porque debajo de lo absurdo estaba la tristeza real. La tristeza de que esa fuera la respuesta, de que después de 2 años, de la carta que había escrito con tanta honestidad, de todo el silencio que había dado para que hubiera espacio para algo diferente, lo que habían elegido fuera esto. No una llamada, no una carta propia escrita con sus propias palabras, no un intento torpe pero genuino de entender. Un abogado, un documento, una demanda. Era la metáfora perfecta de toda su infancia. El amor como contrato, el afecto como deuda, la familia como obligación legal. Llamó a su propia abogada al día siguiente.
Una mujer pragmática que escuchó el resumen del caso y luego guardó silencio durante varios segundos antes de decir, con una voz absolutamente neutra: «Esto no va a prosperar en ningún tribunal». Lo que Valeria ya sabía. No había ley que obligara a un adulto a mantener contacto con sus padres. El documento era, legalmente hablando, papel mojado. Pero eso no era del todo el punto. El punto era la respuesta. Y Valeria decidió que su respuesta iba a ser el silencio. No el silencio herido del que no sabe qué decir, sino el silencio limpio del que ha terminado de decir todo lo que tenía que decir. Que sus abogados se comunicaran con los abogados de sus padres. Que el proceso legal siguiera su curso inevitable hacia la nada. Que ella, mientras tanto, continuara construyendo la vida que había elegido. Hubo noches, en los meses que siguieron, en que se preguntaba si había algo que podría haber hecho distinto, si había una versión de esa conversación de Navidad que hubiera terminado diferente, si existía en algún universo paralelo una familia donde ese amor no hubiera tenido que ser negociado, donde no hubiera necesitado un abogado para intentar recuperar algo que nunca debería haber sido un contrato. Pero luego llegaba la mañana, y con ella el silencio bueno, el de la taza de café sin ansiedad, el de los domingos sin llamadas obligatorias, el lamar de las decisiones tomadas sin mirar por encima del hombro para ver si eran aprobadas. Y entendía, cada vez con más claridad, que algunas pérdidas son en realidad rescates, que algunas familias, las que están construidas sobre la culpa y la obligación y el miedo disfrazado de amor, solo pueden ser dejadas atrás, que alejarse no siempre es abandono, a veces es la única forma de sobrevivir. El sobre seguía sobre su mesa durante varios días. No lo tiró inmediatamente, lo miró cada mañana mientras tomaba el café, como si necesitara asegurarse de que era real, de que lo había leído bien, de que el mundo era efectivamente capaz de producir ese nivel de ironía. Luego, un martes cualquiera, lo dobló con cuidado, lo metió en un sobre nuevo, y se lo envió a su abogada con una nota que decía solo 2 palabras: «Manejar, por favor». Y cerró la puerta.